Mi nombre es Hazel Arriaza y explicaré algunos ejercicios acerca del tema número 2 de ondas viajeras. Bien, el ejercicio nos dice que una onda viajera unidimensional está descrita por la siguiente ecuación, donde x y y están en metro y t en segundo. Nos pide calcular tres literales. En la siguiente diapositiva comenzaremos con el literal A. Bien, partiendo de lo que nos dice el ejercicio que tenemos una onda unidimensional, significa que es una onda que se está propagando en una misma dirección. Nos da también la ecuación de la onda y partiendo de la ecuación general que teníamos de la onda que vimos en la teoría, podemos determinar ciertos valores. Podemos determinar que la amplitud es 0,15, el número angular de la onda sería 5 pi sextos y la frecuencia angular sería 24 pi. El literal A nos está pidiendo calcular lambda, que es la longitud, y nos está pidiendo la velocidad con la que esta onda se está propagando. Bien, partiendo ahora de lo que vimos, podemos sacar los valores que la misma ecuación nos da. Tendríamos que la amplitud sería 0,15, K sería 5 pi sextos y omega sería 24 pi. Entonces, para calcular primero la longitud de onda lambda, podemos ocupar el valor de K con esta fórmula, pero el valor de K ya lo tenemos, entonces necesitamos despejar lambda. Entonces nos quedaría 2 pi entre K. Entonces ahora sustituimos el valor de K, sería 2 pi entre 5 pi sextos. Haciendo el cálculo de eso, nos queda 2 pi entre 5 pi sextos, nos quedaría un valor lambda longitud de 2,4 metros. Esta sería la respuesta de longitud. Bien, ahora encontraremos la rapidez con la que esta onda se está propagando. Aquí ya me traje los valores que ya conocemos, que es K y es omega. Entonces la velocidad la podemos calcular de esta forma. Pero en la teoría se explicaba que teníamos tres formas de calcularla. Dependiendo de los valores que tengamos, esa vamos a ocupar. En este caso a nosotros nos conviene usar esta fórmula, porque tenemos el valor de omega y el valor de K. Entonces aquí simplemente lo que haremos es sustituir. La velocidad va a ser igual a 24 pi entre 5 pi sextos. Haciendo los cálculos correspondientes, nos quedaría un valor de 24 pi, un valor de 28.8 metros sobre segundo. Esta es la rapidez con la que esta onda se está propagando. Ahora el literal B nos está pidiendo que encontremos la velocidad máxima para un punto en la cuerda. Dentro de esta cuerda habrán diferentes velocidades, pero nos están pidiendo cuál va a ser la máxima. Entonces, lo que hacemos es partir de nuestra ecuación Y. La velocidad de cualquier punto que se desplaza dentro de aquí de la cuerda se calcula la velocidad de la ecuación Y, es la derivada de esa Y con respecto al tiempo.
Entonces lo que tenemos que hacer es derivar nuestra ecuación de onda. Nos quedaría entonces 0,15 es una constante. La derivada del seno es el coseno y nos quedaría aquí el mismo argumento. Y por condiciones de la regla de la cadena debemos de derivar también el argumento. Derivando el argumento con respecto al tiempo, solo nos quedaría menos 24 pi. Lo que hacemos ahora es multiplicar las constantes, que será el 0,15 y el menos 24 pi. Al multiplicarlas nos da un valor negativo de menos 11 menos 11.30 y agregamos el coseno con su argumento. Entonces la velocidad máxima, que era la que nos pedía el ejercicio, vendría a ser el coeficiente que está con el coseno, que sería 11,30, y como es una velocidad, metros por segundo. El literal C nos pide calcular la tensión de la cuerda si la densidad lineal es igual a 0,100 kilogramos por metro. Partiendo de la siguiente fórmula, podemos calcular la tensión despejándola. Nos quedaría velocidad al cuadrado por mu, que es la densidad lineal. Esta velocidad no es la velocidad máxima, sino que era la velocidad de la cuerda que encontramos en el literal A, que nos quedaba 28,8 metros sobre segundo. Sustituyendo nos queda lo siguiente. Haciendo los respectivos cálculos nos quedaría un valor de 82,94 newtons. Entonces este sería el valor de la tensión que posee la onda viajera. Un segundo ejercicio nos dice que una onda tiene una frecuencia angular de 110 radianes sobre segundo y una longitud de 1,80 metros. Nos pide calcular el número angular de onda en el literal A. Entonces, para calcular el número angular de onda ocupamos esta fórmula. Entonces, los valores que ya tenemos, lambda es igual a 1,80 y lo que nos pide es esta K. Entonces, K va a ser igual a 2 pi entre 1,80. Haciendo el cálculo, nos queda que K es igual a 3,49 y la unidad de medida radianes sobre metro. El literal B nos pide calcular la velocidad de onda. Lo hacemos por medio de una de estas tres fórmulas. Entonces vemos la que más nos conviene. El ejercicio nos decía de que tenía una frecuencia angular de 110 radianes por segundo y anteriormente encontrábamos K, que era 3,49 radianes sobre metro. Entonces nos conviene usar esta porque son los datos que ya tenemos. Entonces sustituyendo nos quedaría 110 radianes por segundo entre 3,49 radianes entre metro. Haciendo la división, nos queda 31,52. Aquí multiplicamos, nos queda radian por metro
y aquí radian por segundo. Simplificamos radian, entonces nos queda que la velocidad es igual a 31.52 metros sobre segundo. Bien, por mi parte ha sido todo en cuanto a los ejercicios de ondas viajeras. Recibo un cordial saludo, ingeniero Joaquín. Mi nombre es Pablo Abraham Guevara Matamoros y soy el encargado de hablar sobre los ejercicios de superposición de ondas. Para empezar a hablar sobre los ejercicios de superposición de ondas tenemos que conocer las fórmulas. Como ya hablábamos en la teoría, nos daba que Y era igual a Y1 más Y2. Pero en esta tenemos que conocer qué es Y. Y1 por lo usual siempre va a ser igual a la amplitud del seno de K por X más, o puede también ser menos, omega t, usualmente siempre es menos. Y Y2 va a ser la amplitud del seno de Kx menos omega t, con la diferencia que a esta se le suma un desfase. Pero tenemos que conocer qué significa cada nomenclatura aquí. A es la amplitud de una onda. El seno ya todos lo conocemos, seno. K es el número de onda que hay, de ondas que hay, número de ondas. K es igual al número de onda. X es un lugar en el espacio. En el espacio. Aquí, como repito, puede ser negativo o puede ser positivo, dependiendo del tipo de ejercicio que estemos realizando. Omega, que omega aquí es la velocidad angular. También está el T, que ya lo conocemos, es tiempo. Y aquí abajo con la misma nomenclatura, con la diferencia que se simboliza de esta forma y es conocido como el desfase. Aquí puse un ejemplo, puede ser 90, 60 grados, 30, dependiendo de cómo sea el ejercicio. A continuación procederé a resolver un ejercicio en el cual nos dice que dos ondas se desplazan en la misma dirección a lo largo de una cuerda estirada. Las ondas están a 90 grados fuera de fase. Cada onda tiene una amplitud de 4 centímetros. Encuentre la amplitud de onda resultante. Vamos a empezar por sacar los datos. Tenemos que K no la conocemos, omega tampoco la conocemos, un X no la conocemos, la amplitud la conocemos, que es de 4 centímetros, el tiempo tampoco lo conocemos, y tenemos una desfase que sí la conocemos, que es de 90 grados. Vamos a empezar con la resolución. Nos decía la teoría que Y era igual a Y1 más Y2. Como vimos anteriormente, Y1 va a ser igual a la amplitud, que ya la conocemos, que es de 4 centímetros, por el seno de Kx, que tampoco no los conocemos, menos omega t, por este es tiempo, que no lo conocemos tampoco. Y tenemos la segunda ecuación, que sería la misma amplitud, porque dice que cada onda tiene una amplitud de 4 centímetros, por el seno. Kx no lo conocemos, omega y tiempo tampoco lo conocemos, pero la fase, el desfase sí lo conocemos, que es de 90 grados. Procedemos a hacer la suma, como nos dice en la teoría, de Y1 sería de 4 centímetros el seno de Kx menos Wt, más 4 centímetros del seno de Kx menos Wt, más el desfase de 90. Procedemos a sacar factor común, que en este caso es 4 centímetros, seno de Kx menos omega t, más el seno de
kx menos omega t más 90. Procedemos a una... ¿cómo se llama esta onda? Procedemos a hacer la suma de senos, la cual nos dice que 4 centímetros. Abrimos corchete. Tomaremos esto como A y tomaremos esto como B. Recordemos que en la suma de senos nos quedaría, si no mal recuerdo, es 2 veces el coseno de A menos B entre 2. Ahorita voy a proceder a escribirlo. Nos quedaría 2 coseno de A, que en este caso sería kx menos wt, menos B, que sería esto de aquí, menos K, perdón, problemas técnicos, de K, X, menos omega T, más 90. Todo esto dividido entre 2. Y como dice, continúa la expresión de suma de senos, seno de A más B, que en este caso ya conocemos A, que es kx menos wt, más B, que en este caso sería esta expresión de aquí. Por cuestiones de espacio ya voy a dejarla marcada, que es esto de aquí. Todo eso entre 2. Procedo a los términos aquí. Esto como son signos, la multiplicación de signos, menos por más nos daría menos. Y este menos por este menos de aquí nos daría más. Y este menos por este más nos daría menos 90. Entonces escribimos 4 centímetros 2 veces el coseno. Este como es positivo y este como esta queda negativo se eliminan. Este como es negativo y queda positivo también se elimina y solo nos quedaría el desfase de 90. Entre 2. El seno de, hacemos también en este caso no tendríamos que hacer la multiplicación de signos porque pues sí son positivos y el único que cambiaría aquí sería este negativo de, no, ni este negativo de aquí. Y nos quedaría que sería kx más kx, 2 veces kx, menos omega t menos omega t, nos quedaría menos 2 omega t. Y también nos quedaría 90 más 90 grados. Todo esto entre 2. Procedemos a hacer 2 coseno de 90 entre 2 por el seno de, empezamos a dividir 2kx entre 2 menos 2wt entre 2 más 90 entre 90 grados entre 2. Este se va con este se va con este y este nos queda así. Nos quedaría 4 centímetros por 2 coseno de 90 sobre 2 por el seno de kx menos omega t más el desfase de 90, perdón, voy a proceder a hacer de un solo ya por cuestiones de espacio aquí. 90 grados entre 2 serían 45 grados. Y aquí también quedaría 45 grados. Como podemos observar, aquí podemos realizar esto de aquí, que nos quedaría y es igual a 8 centímetros del coseno de 45 seno de kx menos wt más el desfase de 45. Y como podemos observar aquí, en esta parte de aquí, nos dice la teoría de que
esta parte de aquí sería la amplitud, porque esta está multiplicando con el seno. Como podemos observar, nos quedó una ecuación similar a la que teníamos aquí. Entonces, para conocer la amplitud, solo tendríamos que realizar esta parte de aquí y ya conoceríamos la amplitud. La amplitud sería 8 por el coseno de 45 grados recordar que la calculadora tiene que estar en radianes. Nos daría que la amplitud sería de 4.2026 centímetros. Y ahí estaría la resolución del primer ejercicio. Es Luis Fernando Mujica Rivas. Yo voy a hablar sobre el tema de interferencia de ondas y voy a demostrar dos ejemplos de cómo se podría hacer la ecuación. Primero tenemos calcular el valor de velocidad con la que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 ciclos sobre segundo y su longitud de onda es de 10 metros sobre ciclo. Aquí vamos a ocupar la fórmula de velocidad por lambda por frecuencia. Primero lo que vamos a hacer es sacar los datos que tendríamos que la frecuencia es de 120 ciclos sobre segundo y tenemos su longitud de onda que es de 10 metros sobre ciclo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir y vamos a poner velocidad igual que vamos a poner la onda, que sería la longitud de onda, que serían 10 metros sobre ciclo, por la frecuencia, que sería 120 ciclos sobre segundo. Que al realizar la multiplicación nos daría como 1200. Aquí vamos a suspender ciclos y nos quedaría como 1200 metros sobre segundo. Ejemplo sería la nota musical. Tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros sobre segundo y en el agua lo hace a 1400 metros sobre segundo, calcular su longitud de onda de esos medios. Primeramente vamos a sacar los datos, que sería la frecuencia, que sería 440 Hz, la velocidad del aire, que serían 340 metros sobre segundos, la velocidad del agua, que serían 1400 metros sobre segundo, y la longitud de aire, la que vamos a encontrar, y longitud de agua igual. Primeramente, para hacer esta ecuación necesitamos tener el periodo, que sería periodo por 1 por la frecuencia, que nos quedaría por sustituir periodo igual 1 sobre 440 Hz, que nos daría en la multiplicación 2.27 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Ya teniendo el periodo, vamos a sacar los demás datos, que sería longitud de onda igual periodo por velocidad, que sería, vamos a sacar primero la
longitud de aire, que sería longitud de aire igual el periodo, que sería 2.27 por 10 a la menos 3 sobre segundos, por la velocidad, que sería 340 metros sobre segundos, que al realizar la ecuación nos quedaría como longitud de aire igual 0.77, eliminaríamos los segundos y nos quedaría la unidad de metros. Para sacar la longitud de agua vamos a hacer lo mismo, sería longitud de agua igual, sería el periodo, que sería 2.27 por 10 a la menos 3 segundos, por la velocidad de agua, que sería 1400 metros sobre segundo, que al realizar la multiplicación nos quedaría como longitud de agua igual 3.18, que eliminaríamos los segundos y nos quedaría metros. Mi nombre es Isabel Alejandra García y les explicaré un ejercicio acerca de onda estacionaria. Y el enunciado dice: dos ondas que interfieren en un determinado medio tienen por ecuaciones y sub 1 igual a 3 por el seno de pi por 30 por tiempo menos 0,5 por x. Y la siguiente es y sub 2 igual a 3 por el seno de pi por 30 por tiempo más 0,5 por x respectivamente. Y nos pide calcular a la distancia entre dos nodos consecutivos de la onda estacionaria que se origina y b la amplitud de los vientres. Nosotros cuando tenemos una cuerda, supongamos que esto es una cuerda, y hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo, provocamos perturbaciones que causan estas ondas. Y nosotros tenemos puntos, por ejemplo este y acá, donde llamamos a esos puntos fijos nodos, y también a estos puntos de acá y de acá, como de las oscilaciones que se producen, los llamamos vientres o antinodos. Y a continuación les voy a mostrar cómo resolví este ejercicio, que fue un video que yo grabé haciéndolo desde mi cuaderno, y yo les voy a ir explicando detalladamente qué fue lo que hice. Veamos. Como yo les decía, les estaba leyendo el enunciado anteriormente. Nosotros tenemos dos ondas dadas por la ecuación y sub 1 igual a 3 por el seno de pi por tiempo menos 0,5x, y de la misma manera la ecuación número 2, pero con el signo positivo. Cuando nosotros venimos acá y sacamos los datos, que eran y sub 1 igual a 3 por el seno de pi por 30 por el tiempo, que y menos 0,5 por x, y la ecuación número 2, que es y sub 2 igual a 3 por el seno de pi por 30 por tiempo, en este caso sería más 0,5x. Nosotros podemos relacionarlo de esta manera o ilustrarlo de esta manera: una curva que va hacia la derecha y la otra curva va hacia la izquierda, y la suma de estas dos curvas o la superposición es lo que causa una onda estacionaria.
Ahora bien, nosotros tenemos una ecuación o sabemos que la ecuación de onda estacionaria es la suma de las dos ecuaciones individuales de las ondas sumada, ¿verdad? Entonces tendríamos y igual a y sub 1 más y sub 2, que son estas dos ecuaciones, y vendríamos acá a sustituir. Y no debemos olvidar que debemos colocar por decirlo así, de una manera correcta los paréntesis, porque si nosotros a la hora de ponerlo en la calculadora no lo hacemos bien, nos dará un resultado diferente. Acá podemos ver que sacamos factor común 3, porque en ambas ecuaciones tenemos el número 3 del seno, ¿verdad? Entonces tenemos que es 3 por el seno. El 3 está multiplicando esto del seno de pi por 30 tiempo menos 0,5x más el seno de pi por 30 tiempo más 0,5x. Y acá nosotros tenemos una suma de senos. Si nos fijamos, acá está el seno de pi y acá tenemos otro seno de pi. Y nosotros al utilizar, disculpen que no había agarrado eso, acá está el seno de pi y acá tenemos el seno de pi. Entonces nosotros al aplicar la suma de senos, el seno de a más el seno de b, tendremos que el doble seno de a más b sobre 2 por el coseno de a menos b sobre 2, y vamos, disculpen ahí que me equivoqué, ¿verdad? Tendremos que y va a ser igual a la multiplicación de este 3 que tenemos acá, que era la amplitud, ¿verdad?, por el doble del seno que tenemos acá. Entonces nos quedaría y igual a 6 por seno. Y ahora, como la ecuación queda como el resultado de la suma de los dos senos y como prácticamente se tiene el mismo término de x, esta al sumarla se va a eliminar y solo nos va a quedar el tiempo. Y quedará de la siguiente forma, que al dividirlo por 2 o entre 2, quedaría el 30 pi tiempo más 30 pi tiempo sobre 2. Va a ser igual a 30 pi tiempo. Pero nos hace falta la ecuación de coseno. Acá por irlo haciendo paso a paso para que me comprendieran mejor, por eso voy colocando las flechitas y así, y acá voy terminando la ecuación. Para el coseno tendríamos que va a ser esto de acá, 30 tiempo menos 0,5x menos 30 tiempo más 0,5x sobre 2. Entonces eso nos quedaría como resultado menos 0,5 pi por x, ¿verdad? Y como yo les mencionaba, acá colocamos el coseno. Esto es esta parte de acá, de a menos b entre 2, que es esto lo que hicimos acá. Acá estoy colocando pi porque se me había olvidado colocarlo. Y nos queda la ecuación como y igual a 6 seno de 30 por pi por tiempo por coseno de menos 0,5 pi por x. Y nosotros acá vemos que tenemos un ángulo negativo. Entonces nosotros tenemos o sabemos ya desde explicaciones anteriores que el coseno de un ángulo negativo, en este caso el coseno de menos a, sería igual al coseno de a. Y podemos ordenar nuestra ecuación y cambiar el signo a positivo. Y tendríamos que y sería igual a 6
coseno de 0,5 pi por x por el seno de 30 pi tiempo. Y nos queda de esta manera. Y esta vendría siendo nuestra ecuación. Y de acá hasta acá, que me gustaría señalárselos. De acá, de 6 coseno hasta 0,15 pi por x sería nuestra amplitud. Y el seno de 30 por pi por tiempo es el coseno de omega tiempo. Omega es la frecuencia angular. Y si recordamos el literal A aquí, que nos están pidiendo la distancia entre dos nodos, y dibujé esto para explicarles mejor, que era lo que les mencionaba al principio. Nosotros acá, a lo largo del recorrido de la perturbación de la onda, tenemos puntos donde parece que la onda no se mueve. A eso lo llamamos nodos, así como se lo señalé acá. Y nos está pidiendo la distancia entre dos nodos consecutivos, entonces sería de este nodo de acá hasta el siguiente. Y ahora bien, para que exista un nodo, la amplitud debe ser 0. Siempre, pues es un punto fijo. Entonces nosotros tenemos que la amplitud es igual a 0. Y nosotros en la ecuación tenemos que nuestra amplitud es esto de acá. Entonces debemos igualarlo a 0. Entonces nos va a quedar que 6 coseno de 0,5 pi por x va a ser igual a 0. Pero para despejar mejor, tendríamos que pasar este 6 que está multiplicando a dividir, y nos quedaría el coseno de 0,5 pi por x igual a 0 entre 6. Y sabemos que 0 entre 6 es 0. Entonces tenemos que el coseno de 0,5 pi por x es igual a 0. Ahora bien, el coseno de un ángulo, o para que un ángulo tenga su por coseno 0, se tiene que este es nuestro ángulo 0,5 pi por x, tiene que ser igual al número impar de veces que lo podemos tomar como 2n más 1 por pi medios. Y eso, pi medios, si nosotros lo pasamos a grados, ¿verdad? Viene siendo 90 grados. Y nosotros vendríamos a escribir la ecuación completa, que nos queda 0,5 pi por x igual a 2n más 1 pi medios. Y acá pasamos a resolver y tenemos que pi se elimina con pi, y este 2 pasaría a multiplicar el 0,5x. Y tenemos 0,5x por 2 es igual a 2n más 1. Esto que nos da 1 por x, ¿verdad? Igual a 2n más 1. Y tenemos que 1 por x, en verdad es 1, entonces colocamos x es igual a 2n más 1. N es cualquier número desde 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Así que nosotros podemos sustituir
que en nuestro nodo número 1 o nodo sub 1 debe equivaler a 0. Y esto vendría siendo igual a la hora de sustituir acá en x, que es igual a 2 por 0, ¿verdad? Más 1, y eso es igual a 1 metro. Y ahora en el nodo 2 o nodo sub 2 tendríamos que ocupar n igual al valor de 1. Entonces nos quedaría x igual a 2 por 1 más 1, y eso nos da el valor de 3 metros. Ahora bien, esto vendría siendo una resta a la hora de sacar la distancia de los dos nodos, que es el nodo número 2 menos el nodo número 1. Y tenemos que 3 metros menos 1 metro. Y esto equivale a 2 metros. Ahora bien, para el literal P, nosotros, como les mencionaba, tenemos estas elongaciones, por decirlo así, que, como ven, son los vientres o antinodos, como ya les mencionaba, que son donde hay una amplitud máxima que se toma de forma vertical, ¿verdad? Disculpen ahí que me quedo ocupando. Y puede ser positivo o negativo, porque está acá el eje recto, entonces las ondas van a pasar por el eje positivo y negativo, y es por eso que le coloqué más y menos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros teníamos que la amplitud era igual a 6 coseno de 0,5 pi por x, y esto entonces tendríamos que una amplitud máxima sería igual a que el coseno de 0,5 pi por x sea igual a más menos 1. Más menos por la razón que les decía, porque puede ser negativa o positiva. Y nosotros al sustituir tendríamos que, como este resultado coseno de 0,5 pi por x es más o menos 1, tendríamos que la amplitud va a ser igual a 6 por 1, y eso nos daría la amplitud máxima igual a 6 metros. Bueno, entonces vamos a comenzar con los ejercicios del tema número 6. Mi nombre es Jorge Daniel Dieras Galdames y empezamos entonces con los ejemplos y los ejercicios para que quede mejor o más claro el tema de resonancia. Bueno, entonces como primer ejercicio he tomado a bien agarrar este, porque este expresa cómo es que llegas a la fórmula del movimiento de la cuerda, es decir, la fórmula del movimiento de la onda. Dice así: se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 GHz y una amplitud de 3 centímetros. Si la perturbación se propaga con una velocidad de 0.5 metros sobre segundos, escribe la expresión que representa el movimiento de la cuerda. Entonces nosotros tenemos que encontrar la expresión, y por eso he tomado a bien agarrar este ejercicio, porque tenemos que tomar en cuenta entonces dos aspectos antes de llegar a la expresión que nos pide. Y el primer aspecto es la frecuencia angular. Frecuencia ya tenemos, el ejercicio nos lo da, que es de 2 GHz. Pero la frecuencia angular se encuentra siempre y se representa también siempre por la letra W, y nos dice de que el W, que es la frecuencia angular, es igual a 2 pi por la frecuencia que también la podemos tomar de esta manera. La frecuencia, y
Entonces sustituimos. W es igual a 2pi por la frecuencia que ya la tenemos acá, que es de 2 GHz. Entonces esta expresión la multiplicamos y nos queda de que la frecuencia angular es de 4pi radianes sobre segundos. Esa es la expresión que nos queda. Teniendo en cuenta eso de que ya tenemos W, vamos a pasar al segundo apartado que necesitamos antes de llegar a la representación de la expresión que nos pide. Y esta es el número de ondas. El número de ondas. Y este número de ondas se representa por la letra K. Y la letra K es igual a 2pi sobre lambda. ¿Ok? Si supiéramos de que lambda, vamos a ver acá, lambda es igual a la frecuencia por la velocidad, sobre la velocidad, perdón, entonces pudiéramos sustituir acá, teniendo 2pi sobre la frecuencia sobre la velocidad, sobre la velocidad. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, pasamos a sustituir. Y sustituimos de la siguiente manera. 2pi por la velocidad, que es de 0.5, sobre la frecuencia, que es de 2. Teniendo en cuenta esto y haciendo los cálculos, sabemos de que la letra K es igual a 8pi metro a la menos 1. Porque esta es la forma en la que se mide el número de ondas, porque es una distancia. Vamos a ver acá. Ahora sí pasamos a lo que el ejercicio en sí nos está pidiendo, que es escribe la expresión que representa el movimiento de la cuerda. Y la expresión que lo representa es la siguiente. Tenemos Y es igual a área por el coseno multiplicado por la frecuencia, por el tiempo, menos el número de onda, que es la letra K, por el tiempo. Teniendo en cuenta eso, sustituimos y tenemos que Y es igual a el área, que lo tenemos acá, que es de 3 centímetros, lo vamos a convertir a metros. Tenemos que 0.03 por el coseno de la W, que ya lo tenemos expresado acá también, 4pi por el tiempo, menos la K, que ya la tenemos acá también, 8pi por el tiempo. Y esta es la expresión que nos está pidiendo el ejercicio. Esta es la expresión que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, y como segundo ejercicio que voy a presentarles el día de ahora, vamos a tomarlo de la nota musical La tiene una frecuencia por convenio internacional de 440 Hz y en aire se propaga a una velocidad de 340 metros sobre segundos y en el agua lo hace a 1400 metros sobre segundos. Calcular la longitud de onda en este entonces. Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo nos vamos a poner un poquito lambda de aire y lambda de agua. Ya en el ejercicio anterior sabíamos de que lambda es igual a la frecuencia, ¿ok? No, perdón, es igual a la velocidad en el aire sobre la frecuencia. Y este es la velocidad en el agua sobre la frecuencia. Entonces, es bastante sencillo este ejercicio, pero es como nosotros denotamos la distancia que puede recorrer una onda. Tenemos entonces de que la velocidad en el aire es de 340 metros sobre segundos sobre la frecuencia, que son 440 hercios. Y acá también tenemos de que es 1400
sobre 440 hercios. Y este es metros sobre segundos. Bueno, entonces esto es bastante sencillo. Si hacemos la operación acá, la primera sabemos de que nos va a dar 0.773 metros y la última nos va a dar un total de 3,27 metros. Esta es la distancia que las ondas pueden recorrer dependiendo de la frecuencia de la nota musical La. Mi nombre es Jefferson Guerra y empezaremos con los ejercicios del movimiento ondulatorio. Para empezar tenemos este primer enunciado que dice: una onda viaja con una velocidad de 60 metros por segundo. Si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es de 200 centímetros, determine el periodo y la frecuencia. Entonces, prácticamente nos está diciendo este ejercicio que nosotros tenemos ciertas ondas. Entonces, la distancia entre cresta y cresta viene siendo de 200 centímetros. Estos 200 centímetros, para poder trabajarlos bien, sería bueno convertirlos a metros, que sería un resultado de 2 metros. Entonces, podemos aquí empezar a sacar los datos que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, nos dicen que la velocidad viene dada por 60 metros sobre segundo. Lambda, que viene siendo la distancia entre cresta y cresta, son los 2 metros que acabamos de encontrar. Entonces, nos están pidiendo que nosotros encontremos el periodo y la frecuencia. Para encontrar el periodo, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad es igual a lambda entre el periodo. Entonces vamos a proceder a despejarlo de esa fórmula. Vamos a obtener que el periodo va a ser igual a lambda entre la velocidad. Una vez acá, nosotros tenemos que proceder a sustituir con los datos que nosotros tenemos. Sabemos que la longitud entre cresta y cresta son 2 metros y esta velocidad son 60 metros por segundo. Esto nos va a dar un resultado de 0,03 segundos. Aquí es donde nosotros logramos encontrar ya el periodo, pero también nos están pidiendo la frecuencia. Entonces, nosotros venimos aquí y recordamos que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el t. T viene siendo el periodo, que ya lo encontramos aquí en la parte de abajo. Entonces procedemos a sustituir. Nos va a quedar 1 sobre 0,03 segundos, que viene siendo el periodo, ¿verdad? Así que vamos a saber nosotros que la frecuencia nos va a dar 33,3 Hz, dando como resultado acá lo que nos pedían, que viene siendo el periodo de 0,03 y la frecuencia de 3,3 Hz. Ahora continuaremos con nuestro segundo ejercicio sobre movimiento de ondas. Dice, una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 20 centímetros, formando ondas transversales. Si la distancia entre un valle es de 50 centímetros y sabiendo que se realizaron 8 ciclos en 5 segundos, determinar la velocidad de la onda, la frecuencia y el periodo. Entonces nosotros vamos a empezar ilustrando nuestro ejercicio. Marcamos acá la horizontal y procedemos a hacer las ondas que dice que tuvieron una altura de 20 centímetros, que viene siendo esta medida. La altura fue de 20 centímetros y la separación entre valle y valle fue igual a 50 centímetros. Entonces nosotros podemos empezar a trabajar.
tomamos que A, que viene siendo de amplitud, no de altura, o sea, la altura viene dada en este caso por amplitud, ¿verdad? Va a ser de 0.2 metros. Tenemos que también la distancia entre cresta y cresta, que es representado por lambda, es 0.5 metros. Ahora bien, aquí tenemos que identificar qué es lo que nos conviene sacar primero. Si analizamos el ejercicio, nos están pidiendo velocidad, frecuencia y periodo. Pero también nos están diciendo que se realizaron 8 ciclos en 5 segundos. Nosotros tenemos que recordar que la frecuencia va a ser igual al número de ciclos entre el tiempo. Entonces, ya nos están dando eso. Nos dicen que fueron 8 ciclos entre 5 segundos. Nosotros, al realizar eso, vamos a tener un resultado de 1.6 Hz, que viene siendo la frecuencia que nos están pidiendo. Ahora eso no nos va a hacer falta encontrar la velocidad y el periodo. Para encontrar la velocidad nosotros tenemos esta fórmula. Y es igual a lambda por la frecuencia. Son datos que nosotros ya conocemos. Lambda, que es la separación de cresta y cresta, que son 0.5 metros, multiplicado por la frecuencia que acabamos de encontrar, 1.6 Hz. Así es como nosotros vamos a obtener un resultado de 0.5 metros. Uy, disculpen, es 0.8. 0.8 metros sobre segundos. Ahora bien, solo nos haría falta encontrar el periodo. Para eso, tenemos nosotros que t es igual a 1 sobre la frecuencia. Frecuencia que tenemos. Sustituimos 1 sobre 1.6 Hz. Esto nos va a dar un resultado de 0.62 segundos. ¿Por qué segundos? Bueno, porque el periodo está dado por segundos. Aquí en el despeje, pues, es lo que nos termina dando resultado acá la frecuencia de 1.6, la velocidad 0.8 metros sobre segundo y el periodo de 0.62 segundos. Eso sería todo por los ejercicios de movimientos de ondas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Kelvin Stanley Mendoza Coreas y en esta ocasión a mí me ha tocado traerle los ejercicios sobre ondas sonoras, generalidades y espectro sonoro. Bien, debido a que tenemos muy poco tiempo para este tema, intentaré abarcar lo más que pueda sobre estos temas en los siguientes ejercicios. Entonces, comencemos. Bien, tenemos el ejercicio que dice, una motocicleta emite ruido con una potencia de 15 watts. Calcula el nivel de intensidad sonora a una distancia de 1 metro, 5 metros y 10 metros. Vamos a sacar nuestros datos y sabemos que nuestra potencia son 15 watts y que nos está pidiendo nuestra intensidad sonora. Esto se mide en decibeles. Para calcular esto también necesitamos nuestra intensidad de onda. Así que hay que empezar por eso primero. La fórmula de la intensidad de onda es igual a la potencia sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado. Vamos a sacar primero la de 1 metro. Entonces sabemos que la potencia son 15 watts sobre 4 veces pi por el radio al cuadrado. Esto nos da una intensidad de 1.19 watts por metro cuadrado, sobre metro cuadrado.
Uy, aquí no puse el metro, sino que puse el radio, pero ahorita lo arreglo. Entonces esto nos da 1.19 watts sobre metro cuadrado. Vamos a sacar ahora el dato para los 5 centímetros. Vamos a usar un color diferente. Intensidad va a ser igual a nuestra potencia, que no nos cambia, sobre 4 veces pi por 5 metros al cuadrado. Esta intensidad nos da como resultado 0.048 watts sobre metros cuadrados. Ahora hagamos la de 10 metros. Bueno, quizás con el amarillo aquí en la parte blanca casi no se nota, pero aquí sí. La intensidad va a ser igual a los 15 watts siempre, sobre 4 pi por 5 metros. Perdón. Aquí ya serían nuestros 10 metros al cuadrado. Esto nos da una intensidad de 0.012 watts sobre metro cuadrado. Ahora que ya tenemos nuestras intensidades de onda para 1, 5 y 10 metros, podemos empezar a sacar la intensidad sonora. Esta es la intensidad de onda. No es de confundir con la intensidad sonora. La intensidad de onda tiene la peculiaridad de tener la magnitud medida en watts sobre metros cuadrados, mientras la intensidad de onda se le llaman decibeles. Vamos a ver nuestra fórmula para la densidad de onda. Solo la voy a copiar aquí para que estén conscientes de lo que vamos a usar. Sería beta es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad sobre 10 a la menos 12. Pasemos a una página en limpio para poder hacer esto. Bien, teníamos nuestros datos que eran la intensidad para el metro eran 1.19 watts sobre metro cuadrado. Para la intensidad de 5 metros vamos a poner teníamos el valor de 0.048 watts sobre metro cuadrado, y para la intensidad de los 10 metros teníamos el total de 0.012 metros, perdón, watts sobre metro cuadrado. Bien, la fórmula nos queda de esta forma. Sería beta igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad de 1.19 watts sobre metro cuadrado entre (10 a la menos 12). Nuestro primer valor nos da de 121 decibeles. Bien, debido al tiempo que ya se me está acabando, solo voy a dar los valores
de las demás fórmulas. Lo voy a poner en amarillo. Esta es nuestra ecuación, nuestra respuesta número 1. La respuesta número 2 para la intensidad de los 5 metros sería igual a 107 decibeles. Y la respuesta número La respuesta número 3 nos da un total de 101 decibeles. Bueno, debido al tiempo, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lilian Tatiana Vázquez Martínez y en este momento voy a explicar unos ejercicios sobre el tema de la propagación y velocidad en ondas longitudinales. Tenemos el primero que nos dice una cuerda horizontal es sacudida hacia adelante y atrás en uno de sus extremos mediante un dispositivo que completa 80 oscilaciones en 12 segundos. Luego nos hace la pregunta que nos dice cuál es la rapidez de las ondas longitudinales si las condensaciones están separadas por 15 centímetros a medida que la onda desciende por la cuerda. Lo principal que realizaremos en este ejercicio es encontrar los datos que pues el ejercicio nos brinda. Entonces en este caso tenemos que nos da lo que son las 80 oscilaciones. También nos da lo que son los 12 segundos. Es decir, nos da el tiempo. Y también nos pregunta su rapidez, que es lo que vamos a encontrar en este ejercicio. Y pues también nos brinda lo que es un valor que son los 15 centímetros, que pues prácticamente nos dice que son los 15 centímetros a los que está separada pues a medida que la onda desciende en la cuerda. Entonces en este caso, si observamos, tenemos lo que serían valores prácticamente que no incluyen dentro de la fórmula original, que pues prácticamente es la que debemos de utilizar, que es la de la velocidad, que nos dice que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces, para poder encontrar nuestra rapidez, debemos de encontrar primeramente el valor de lambda y el valor de la frecuencia. Entonces, procedemos a introducir lo que serían los datos en la fórmula de la frecuencia, que nos dice que la frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre el tiempo. Y esos datos, pues acá los tenemos. Entonces tenemos acá que sería la frecuencia, que sería igual a los 80 sobre los 12 segundos, que son nuestro tiempo. Entonces en este caso nos quedaría que la frecuencia sería igual, al introducir esos valores tenemos que nos quedaría un total de 6.67, pues en este caso pues nos quedaría sobre segundos, porque los segundos prácticamente están en el denominador. Entonces en este caso tenemos lo que sería ya nuestro valor de la frecuencia. Entonces, para encontrar el valor de lambda, lo que vamos a realizar es una conversión de los 15 centímetros, que es lo que nos está diciendo que es a lo que está separada la onda a medida que va descendiendo por la cuerda. Entonces, en este caso, lo que vamos a realizar sería que nuestros 15 centímetros, para poder tener el valor de lambda, necesitamos tenerlos en metros. Entonces tenemos que un metro tiene lo que son 100 centímetros. Al realizar dicha conversión, nos queda que nos va a dar un resultado de 0.15. En este caso eliminamos centímetros y nos quedarían los metros que necesitamos en el valor de lambda. Ahora sí podemos proceder a lo que es a introducir nuestros valores en la fórmula correspondiente,
que en este caso sería que nuestra rapidez sería igual al valor de lambda, que son los 0.15 metros por el valor de la frecuencia, que en este caso serían los 6.67 sobre segundos. Entonces, en este caso, al hacer dicha operación, al multiplicar los 0.15 por los 6.67, nos va a dar un resultado que nuestra rapidez va a ser igual a 1 metros sobre segundos. Y acá ya encontramos nuestro resultado final o nuestra rapidez en dicho ejercicio. Gracias. Hola, en este momento voy a proceder a realizar el segundo ejercicio del tema propagación y velocidad en ondas longitudinales. Y nos dice calcular la velocidad con la que se propaga una onda cuya frecuencia es de 120 ciclos sobre segundo y su longitud de onda es de 10 metros sobre ciclo. Entonces, en este caso, lo principal que vamos a realizar es encontrar los datos que nos da el ejercicio y primeramente nos está preguntando su velocidad, es decir, es lo que vamos a encontrar en dicho ejercicio. Luego nos da el valor de la frecuencia, que es de 120 ciclos sobre segundos. Y nos da el valor de su longitud, es decir, el valor de lambda, que es de 10 metros sobre ciclo. En este caso ya tenemos los valores que nos da el ejercicio. Ahora vemos que la fórmula que vamos a utilizar sería la de la velocidad, que es igual a lambda multiplicada por la frecuencia. Entonces acá observamos que ya tenemos los dos valores que necesitamos para poder encontrar dicha velocidad. Entonces lo único que vamos a hacer es proceder a sustituir los valores. En este caso el valor de lambda nos dice que son los 10 metros sobre ciclo y que su valor de frecuencia es de 120 ciclos sobre segundos. Entonces en este caso procedemos a hacer dicha operación y nos quedaría que al multiplicar los 10 por los 120 nos va a quedar un valor de 1200. En este caso podemos eliminar ciclos y nos va a quedar un valor de metros sobre segundos. Y acá ya obtuvimos el valor de su velocidad y en este caso lo podemos comprobar con sus medidas de unidad, porque dicha velocidad siempre se va a encontrar en metros sobre segundos. Gracias. Hola, mi nombre es Fátima Daniela Isla Mujica y en esta ocasión voy a resolver los ejercicios del tema número 11, onda longitudinal estacionaria, pulsación o batimientos. Tenemos el primer ejercicio que dice cuál es la frecuencia de la tercera armónica de una onda sonora que viaja en un tubo, aire a temperatura ambiente. Si tiene una longitud de 70 centímetros, calcular literal A la frecuencia si el tubo es abierto, literal B la frecuencia si el tubo es cerrado. Recuerde que la velocidad de sonido en el aire a temperatura ambiente es de 343 metros por segundo. En esta ocasión, para calcular la frecuencia de la tercera armónica, vamos a utilizar las siguientes fórmulas que tenemos acá para un tubo abierto y para un tubo cerrado. Esta fórmula nos dice que para calcular la frecuencia del tercer armónico tenemos que multiplicar 3 por la velocidad del sonido y dividirlo entre 2 por la longitud del tubo. Si en el ejercicio nos dijeran de que calculemos la cuarta armónica, este número tendría que ser 4. Si dijera la frecuencia fundamental o natural, tendría que ir multiplicado por 1, pero como ya nos especifica que es la tercera armónica,
el número correspondiente será 3. Vamos a copiar la fórmula. Tenemos que la frecuencia del tercer armónico es 3 por la velocidad entre 2 por la longitud. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos da el ejercicio. Tenemos la longitud del tubo, que en este caso son 70 centímetros. La velocidad, que son 343 metros por segundo, y nos dice que es un tercer armónico. Si podemos observar, en los datos tenemos dos unidades diferentes, por lo que antes de empezar es necesario convertir, y vamos a convertir esos 70 centímetros a metros. Dividimos los 70 entre 100 y esto nos da como resultado 0.7 metros. Teniendo todos los datos, podemos proceder a sustituirlos en la fórmula. Vamos a sustituir acá 3 por la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo, entre 2 por la longitud, que son 0.7 metros. Vamos a realizar la multiplicación en la calculadora de 3 por 343 y da como resultado 1000 es 1029 metros sobre segundo entre 2 por 0.7, que es 1.4 metros. Ahora realizamos la división de 1029 entre 1.4 y da como resultado 735. Los metros acá se cancelan, nos quedarían nada más segundos, pero el segundo está en el denominador por lo que sería 1 entre segundos, y esto es lo mismo que tener 735 Hz, debido a que la frecuencia se calcula en Hz. Para obtener el literal B, que nos pide la frecuencia en el tubo cerrado, vamos a utilizar la fórmula que está acá abajo, que es similar a la primera, pero que en esta ocasión vamos a multiplicar la longitud por 4. La vamos a copiar acá. Frecuencia del tercer armónico va a ser igual a 3 por la velocidad del sonido entre 4 por la longitud del tubo. Como ya tenemos todos los datos, lo único que nos queda es sustituir. Tendríamos 3 por 343 metros por segundo sobre 4 por la longitud, que es 0.7 metros. Esta operación de 3 por 343 ya sabemos que nos da 1029 metros por segundo. Solo multiplicamos 4 por 0.7,
que da como resultado 2.8 metros. Realizamos la división y da como resultado 367.5 y las unidades serían lo mismo, 1 sobre segundo o mejor dicho 1367.5 Hz. Y acá tenemos las dos respuestas que nos pedía el ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 que corresponde al tema de pulsación o batimientos. El ejercicio dice: dos diapasones vibran al mismo tiempo con frecuencia de 430 Hz y 436 Hz. Calcular, literal A, la frecuencia de la onda resultante y literal B, la frecuencia de la pulsación y su periodo. Como pueden observar acá, tenemos un gráfico con dos ondas, la cual la frecuencia es la mencionada anteriormente. Acá se nos presenta la sumatoria de estas dos ondas, la cual produce una pulsación. Para calcular la frecuencia de la onda resultante, es decir, el literal A, nos pide la frecuencia en este punto. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la frecuencia resultante o promedio es la sumatoria de la frecuencia A más la frecuencia B dividido entre 2. Vamos a anotar la fórmula acá. Como conocemos las dos frecuencias, lo único que nos queda es sustituirlo en la fórmula. Tenemos 430 Hz de la frecuencia A más 436 de la frecuencia B. Esto lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a resolver en la calculadora. Y da como resultado 433 Hz. Así es como tenemos la respuesta del primer literal. Ahora bien, para calcular la frecuencia de la pulsación, vamos a utilizar la fórmula del pulso, la cual es frecuencia del pulso es igual a la frecuencia A menos la frecuencia B. Anotamos la fórmula. Frecuencia del pulso es igual a la frecuencia A menos la frecuencia B. Acá es necesario recordar que la frecuencia A siempre va a ser la frecuencia más alta. En este caso va a ser 436 Hz. Menos la frecuencia B, que serían 430. Al realizar esta resta, da como resultado 6 Hz. Ahora nada más nos queda calcular el periodo. Para eso también tenemos la fórmula del periodo, que es periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia del pulso, que es la que acabamos de encontrar, por lo que solo nos resta sustituirlo en la fórmula. Nos quedaría 1 sobre 6. Y esto da como resultado
0.17 segundos. Así es como le damos respuesta a este ejercicio diciendo que la onda va a producir 6 Hz por segundo, 6 pulsaciones por segundo. Gracias. Mi nombre es Jefferson Guerra y vamos a proceder a hacer ejercicios sobre el efecto Doppler. Para este primer enunciado tenemos que una ambulancia, que viene siendo el emisor, viaja hacia la derecha a 20 metros sobre segundos con su sirena sonando, a una frecuencia de 300 Hz. Dicha ambulancia se va acercando a una persona, que viene siendo el receptor, que se encuentra en el mismo sentido. ¿Qué frecuencia escuchará esta persona cuando la ambulancia se va acercando a ella? Bueno, vamos a proceder a ilustrarlo, ¿verdad? Tenemos que nuestra ambulancia se va acercando hacia la persona que está quieta. Nos preguntan cuál va a ser la frecuencia que esta persona, siendo receptor, va a escuchar. Nosotros sabemos que la ambulancia va a una velocidad de 20 metros sobre segundo y que tiene una frecuencia de 300 Hz. En el lado de la persona, pues sabemos que está en el mismo lugar quietecita. Quiere decir que la velocidad va a ser de 0 y nada más. Entonces, para nosotros poder encontrar la frecuencia escuchada por el receptor, utilizamos esta fórmula. Dice que la frecuencia escuchada por el receptor va a ser igual a la frecuencia del emisor multiplicada por la velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Ahora bien, nos hace falta la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en el aire va a ser igual a 340 metros sobre segundo. Ahora bien, podemos empezar a sustituir. Tenemos que la frecuencia que va a escuchar el receptor, que viene siendo la persona, va a ser igual a la frecuencia emitida. Esta frecuencia emitida es la frecuencia que está haciendo la ambulancia, pues ese es el emisor. Tenemos que son 300 Hz. Ponemos 300 Hz multiplicado, y aquí estamos la división de la velocidad del sonido, que dice que son 340 metros sobre segundo, más la velocidad del receptor. Pero como el receptor no se mueve, está en un punto fijo, eso va a ser 0. Entre la velocidad del sonido, de nuevo que es 340 metros sobre segundo, menos la velocidad del emisor, que sí la tenemos, que el emisor es la ambulancia, que son 20 metros sobre segundo. Ahora bien, aquí hay un punto importante a explicar. Este menos lo vamos a dejar así porque es de fórmula. Nosotros tenemos que conocer que cuando una fuente se va acercando al receptor, el signo que nosotros vamos a utilizar va a ser positivo para la velocidad del emisor, ¿verdad? En este caso sí se va acercando a la persona, entonces estos 20 metros sobre segundo tienen un signo positivo porque se van acercando al emisor, pero lo dejamos como negativo porque nosotros sabemos que negativo por positivo siempre nos va a dar negativo, ¿sí? Luego vamos a desarrollar el caso contrario para que quede demostrado ese cambio de signo. Vamos a proceder. Nosotros vamos a obtener un resultado dentro de esa división de 1.625. Y este resultado lo escribimos así nomás. No tiene unidades porque metros sobre segundo y metros sobre segundo pues se terminan simplificando. Ahora tenemos que la frecuencia que se va a escuchar por receptor va a ser igual a los 300 Hz, que es la frecuencia emitida, multiplicada por el valor que acabamos de encontrar. Si nosotros efectuamos la multiplicación, vamos a tener un resultado de 318.5 Hz, que esa va a ser la frecuencia que la persona va a escuchar cuando la ambulancia se vaya acercando poco a poco más a ella.
Esta es la continuación del ejercicio anterior, suponiendo de que la ambulancia ya se va alejando de la persona, que esta ya va pasando. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia que va a escuchar este caso el receptor? Entonces, volvemos a tomar los datos que ya teníamos. Que la frecuencia del receptor cuando la ambulancia se vaya alejando va a ser igual a la frecuencia emitida, que son los 300 Hz, dividida, ¿verdad?, entre la velocidad del sonido, que dijimos que era 340 metros sobre segundo, más 0, que viene siendo la velocidad del emisor, que está quieto, entre la velocidad del sonido otra vez, que son 340 metros sobre un segundo. Ahora sí, menos 20 metros sobre segundo. Esos menos 20 metros sobre segundo va siendo la velocidad del emisor. Se va alejando. Como en este caso se va alejando, nosotros le vamos a poner un signo negativo. Entonces, notamos que el signo negativo, que es parte de la velocidad del emisor, se va a multiplicar con el signo negativo que nosotros podemos encontrar de fórmula. Y sabemos que menos y menos da un resultado de más. Y aquí está todo lo que cambia del ejercicio cuando este objeto se va alejando. La frecuencia que uno va a lograr percibir va a ser diferente. En este caso, la persona que está quieta, la ambulancia se va alejando. Nos va a dar un resultado de 300 Hz multiplicado por 0.24. Acá pues se cancela metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces ya nosotros solo vamos a tener que hacer la multiplicación, ¿verdad?, para encontrar la frecuencia que va a escuchar el receptor, que nos va a dar un resultado de 283.3 Hz. Así que bien, recordemos que cuando la fuente se va alejando del receptor, la velocidad del emisor va a ser negativa. Eso sería todo por los ejercicios del efecto Doppler.